4 minutos de manera continua o 4 series de 6 minutos con unos 1,5 minutos de duración entre repeticiones, el volumen total es el mismo. Debemos conocer cómo es la respuesta fisiológica y física en ambas situaciones para en determinados momentos optar por tareas más continuas cuando tengamos unos propósitos concretos o por tareas más interválicas cuando busquemos otros. En los formatos continuos encontramos una mayor demanda fisiológica. Los jugadores la perciben como más intensa, la percepción subjetiva del esfuerzo de los futbolistas es mayor, la concentración del lactato durante este tipo de tareas también es mayor y la frecuencia cardíaca es mayor, aspecto que parece obvio debido a que durante el periodo de recuperación los valores de frecuencia cardíaca se van a ver disminuidos, lo que va a provocar que al inicio de la siguiente repetición estén más bajos con respecto a el valor obtenido cuando el formato es continuo. Pero este ya es un aspecto muy interesante en sí. Cuando busquemos acumular tiempo de trabajo por encima de una determinada intensidad o obtener una frecuencia cardíaca media de la tarea terminada. Los formatos intermitentes, por contra, los jugadores desarrollan mayor actividad locomotora, una mayor distancia recorrida, se ha observado, mayor distancia recorrida en altas velocidades de desplazamiento, por lo que cuando busquemos tal propósito en el entrenamiento deberíamos optar por unos formatos más interválicos a la hora de prescribir la carga de entrenamiento. Como os digo, a mí este aspecto de prescripción del entrenamiento, y a pesar de que no existe mucha información o demasiada información en este sentido, me parece fundamental. El trabajo, esta publicación en la que se agrupa el trabajo interválico de dos maneras diferentes. Los 16 minutos de duración se agrupan en este caso en 2 repeticiones de 8 minutos y en 4 repeticiones de 4 minutos, comparándose con el formato continuo de 16 minutos de duración. Lo que se encuentra en este juego reducido de 5 contra 5 es valores similares de frecuencia cardíaca, en este caso no encontramos diferencias significativas en este sentido, y encontramos como la distancia recorrida o la carga mecánica o locomotora desarrollada por los futbolistas se ve reducida cuando el formato es continuo. Por tanto, se apoyan los resultados obtenidos en el trabajo de Held-Fast de que si buscamos una mayor actividad locomotora, una mayor distancia recorrida por el futbolista, mayor distancia recorrida a alta velocidad, deberíamos optar por formatos intermitentes. Además, si atendemos a la respuesta en diferentes categorías de velocidad, observamos por un lado que en los 3 formatos, tanto en los 2 tipos de formato intermitente como en el formato continuo, el patrón de movimiento o la relación entre las distancias recorridas en diferentes categorías de velocidad es similar, recorriéndose aproximadamente 800-950 metros en categorías de velocidad intermedia en todos los formatos, 10-50 metros, poca distancia en situación con un número reducido de futbolistas, como ya vimos en distancias recorridas a más de 21 kilómetros, y sin diferencias significativas entre ambos formatos en este sentido. A pesar de que sí que recorren una mayor distancia en los formatos intermedios, no hay diferencias significativas en la distancia recorrida de diferentes categorías de velocidad. Si estos 16 minutos de duración total los fragmentamos en series de 4 minutos, que son las que se realizaron en el formato intermitente 4 series de 4 minutos de duración, no encontramos diferencias significativas entre series de un mismo régimen, no diferencias entre misma serie en los diferentes regímenes tampoco. Sí que encontramos una mayor distancia recorrida en la primera serie de 4 minutos de trabajo en todos los formatos, o sea que sí que existe un efecto fatiga, que lo podremos categorizar como fatiga o descenso de la carga mecánica desarrollada por el futbolista después de estos 4 minutos, después de este periodo inicial. Y también observamos cómo en el juego reducido intermitente 4, en el que se realizaron 4 repeticiones de 4 minutos de duración, el tiempo de recuperación fue de 1 minuto.
Mientras que en el juego reducido intermitente 2, donde se realizaron 2 repeticiones de 8 minutos de duración, el tiempo de recuperación fue de 2 minutos. Observamos cómo, después de esta recuperación que se produjo aquí en el minuto 8, los deportistas sí que alcanzaron valores similares a los obtenidos al inicio de la tarea. Mientras que no ocurrió lo mismo después de los descansos de 1 minuto en el formato intermitente 4. Quizás estos 2 minutos de recuperación nos permitan alcanzar estos valores iniciales, mientras que 1 minuto sea insuficiente en este sentido. Se requiere más investigación en este sentido, sobre todo requerimos investigación con el grupo de población en el que estemos trabajando, porque es obvio que cuando nuestros futbolistas se vayan adaptando o vayan mejorando, optimizando su capacidad de resistencia, su capacidad de recuperarse entre esfuerzos de alta intensidad, este efecto de diferentes duraciones de los descansos se verá modificado. Pero bueno, nos pareció relevante realizar esta publicación por lo que os digo, porque pareció que quizás en este grupo de población en concreto, desconociendo si los resultados son extensibles, 1 minuto de recuperación fue insuficiente, mientras que 2 minutos parece que aumentó la carga mecánica, la distancia recorrida por los jugadores en este sentido. Como os digo, pues se requiere mayor investigación para tal propósito, para seguir aumentando el conocimiento y el bagaje en torno a este contenido. Mayor número de publicaciones que vayan a reafirmar los datos encontrados. No vamos a atender esta en mayor medida, ya que bueno, presenta bastantes limitaciones a nivel metodológico, sí que encuentra mayor concentración de lactato cuando los formatos fueron continuos. Tampoco, como os digo, pasamos a las aplicaciones prácticas, lo que nos vamos a llevar para prescribir carga en el entrenamiento. Se observaron mayores demandas fisiológicas en formatos continuos, como ya hemos visto, por el descenso en la frecuencia cardíaca que se produce en los periodos de recuperación, mayor demanda física en los formatos intermitentes. Debemos de tener que importante o asignarle un valor importante al tiempo de recuperación entre repeticiones que muchas veces lo obviamos o bueno, no lo tenemos tan en consideración. Sí lo tenemos, es curioso, porque sí que lo tenemos en consideración cuando realizamos tareas con objetivo condicional pero alejadas del fútbol. Ahí la recuperación es innegociable, pero cuando realizamos tareas más cercanas al fútbol con propósitos condicionales además de técnico-tácticos, ya la recuperación no es atendida con tanto, vamos, no somos tan rigurosos a la hora de establecer estos periodos de recuperación, mientras que se ha observado que tiene repercusión en la respuesta dada por el jugador y por tanto deberíamos de atenderlos. Ojo al tiempo necesario para alcanzar frecuencias cardíacas altas tras recuperación, es los que os hacía referencia. En los formatos continuos no existe este descenso de frecuencia cardíaca, mientras que los intermitentes sí, por lo que deberíamos o podríamos optar por no considerar el primer minuto después de la recuperación y aumentar las repeticiones cuando estemos trabajando de manera interválica en 1 minuto por este tiempo necesario para elevarse debido a esta deriva en la respuesta de la frecuencia cardíaca. Y además, por último, vamos a abordar cómo influye el diferente número de repeticiones. ¿Cuántas repeticiones puedo hacer? ¿Cuáles son las diferencias entre la primera y la última? Como ya vimos anteriormente, existe consenso a la hora de afirmar que durante la primera repetición la frecuencia cardíaca, la carga fisiológica impuesta al deportista es inferior con respecto a las repeticiones posteriores, que se observa que se produce un aumento en la frecuencia cardíaca a medida que avanzan las repeticiones y un deterioro o una disminución en el número de acciones técnicas también a medida que avanzan estas repeticiones. En este sentido, bueno, en función de cuáles sean nuestros propósitos, podríamos optar por un mayor o menor número de repeticiones. Como os digo, a mayor número de repeticiones, mayor intensidad fisiológica, pero la frecuencia de acciones técnicas se ve comprometida.
todas las publicaciones que vamos a ver en este sentido obtienen resultados similares. Menor aumento de la frecuencia cardíaca a medida que avanzan las repeticiones, la primera repetición con valores bajos y en este caso, bueno, disminución, aunque no significativa, de acciones técnicas a medida que avanzan las repeticiones. Entiendo que en este sentido el feedback, como ya hemos hablado antes del aliento del entrenador, me permito la libertad de comentarlo. El feedback del entrenador durante la práctica de este tipo de tareas es fundamental. El entrenador es el principal regulador de la intensidad de este tipo de tareas. El diseño es fundamental, pero el feedback o la información proporcionada por el entrenador durante este tipo de tareas es, vamos, fundamental, como os digo. No podemos, a medida que avanzan las repeticiones, que la exigencia del entrenador sea menor. Debemos al futbolista, a pesar de que ya acumula una cierta fatiga, de reclamarle que realice la actividad táctica, que se repliegue cuando se tenga que replegar, que apriete después de perder el balón cuando debe realizarlo. O sea, debemos de exigirle acciones que luego van a ser el domingo demandadas por parte del cuerpo técnico, por parte del equipo, por parte del modelo de juego imperante en ese equipo. Debemos de, sobre todo a medida que avanzan las repeticiones y aparece la fatiga, incidir en su realización. Ya que, como hemos visto, a medida que avanzan las repeticiones va a disminuir esta frecuencia de acciones técnicas, va a disminuir este ritmo de juego. También aumenta no solo la frecuencia cardíaca, sino la percepción subjetiva de esfuerzo. A medida que avanzan las repeticiones, los jugadores las entienden o las sienten como más intensas, como más duras. Aumenta la concentración del lactato y aumenta la frecuencia cardíaca. En este trabajo, bueno, observáis que había diferentes situaciones con un toque en la que solo se permitía un toque al jugador poseedor, de 2 toques y toque libre. En ambos tipos de situaciones se produce, en función del diferente número de repeticiones, la misma evolución. Disminuyen todas las variables asociadas a carga externa durante los juegos reducidos. Por tanto, las distancias recorridas a alta velocidad disminuyen ya en la segunda repetición, mientras que los valores más globales de distancia recorrida disminuyen en la tercera, cuarta repetición. Aspecto muy a considerar a la hora de prescribir carga de entrenamiento. Más publicaciones que reafirman lo que ya estamos comentando. Menor frecuencia en la primera serie. Sí que me parece interesante este aspecto, que también se puede intuir o observar en otras publicaciones y en otros resultados obtenidos en el proceso de entrenamiento, y es que no es que aumente la frecuencia cardíaca, o por lo menos no siempre aumenta la frecuencia cardíaca a medida que aumenta el número de repeticiones, sino que es la primera repetición la que presenta menos valores y luego, como os digo, en función de, bueno, pues del tipo de recuperación, de la duración de la recuperación, del tipo de tarea, del nivel condicional de los deportistas, pero sí que observamos cómo después de la primera repetición se obtiene como una especie de estado estable, mientras que la concentración de lactato sí que presenta una evolución más continua. Así que parece que a medida que avanzan las repeticiones van aumentando los valores de concentración de lactato en sangre. Descenso significativo en la distancia recorrida a alta velocidad de sprint, como ya vimos desde la repetición 2, como os acabo de comentar, y también influencia descenso en el número de duelos y aumento de pérdidas de balón. Es decir, no solo disminuye la frecuencia de acciones técnicas, sino que también aumenta el número de pérdidas de balón o empeora, digamos, la eficacia a la hora de tener un juego cooperativo. Las aplicaciones prácticas: a medida que avanzan las repeticiones, mayor demanda fisiológica, menor demanda locomotora, disminuyéndose también las demandas técnicas, la frecuencia de acciones técnicas y aumentando o empeorando dichas acciones.